el profesor Sandino, esta es una tesis de la maestría en toxicología de la Facultad de Salud, y hemos venido trabajando todo lo que tiene que ver con el asbesto ya hace 2 años aproximadamente. El día de hoy vamos a estudiar las fibras de asbesto y cómo pueden ser caracterizadas a través de la microscopía electrónica de barrido. Yo soy ingeniero ambiental de profesión. Actualmente, como les digo, soy tesista de la maestría en toxicología, y esta es gran parte de la investigación que hemos desarrollado a lo largo de estos 2 años, esperando que contribuya mucho al aporte científico y más en los últimos tiempos en el país que ha tomado tanto auge hablar de asbesto. Hoy vamos a desarrollar un pequeño contenido, el cual va a estar direccionado a unos objetivos focalizados para el seminario que estamos desarrollando. Vamos a hablar algo de las características y propiedades físico-químicas del asbesto. Vamos a ver el contexto normativo en cuanto al enfoque en salud pública que ha tenido la regulación que ha establecido el Congreso de la República en el último año, en este caso el 2019. Vamos a hablar qué materiales y métodos se utilizaron para caracterizar fibras de asbesto y cuáles fueron los resultados experimentales que obtuvimos, y así terminaríamos con unas conclusiones. Entonces, el objetivo principal de este seminario es identificar fibras de asbesto presentes en muestras tomadas en ambientes laborales utilizando microscopía electrónica de barrido. Dentro de los específicos que vamos a encontrar, vamos a establecer la importancia del uso de la microscopía electrónica de barrido conforme a la normatividad legal vigente en relación al asbesto. Vamos a caracterizar fibras de asbesto por microscopía electrónica de barrido para posterior determinar la composición química de las fibras de asbesto utilizando unas muestras de comparación o material de referencia versus el mineral original, utilizando un modelo de simulación. Y así establecer la relación que tiene el sustrato, la densidad y la lectura de la muestra en comparación con los resultados o de la composición química de las fibras. Entonces, vamos a entrar un poco en contexto para que podamos direccionar más la investigación que se ha realizado. En Colombia, en los últimos 2 años, hemos escuchado hablar mucho del asbesto, tanto en noticias nacionales, medios internacionales, y específicamente porque desde hace un par de años se venía promoviendo la prohibición del asbesto en Colombia. ¿Pero qué es el asbesto? ¿Para qué sirve? ¿Qué aporte ha tenido en la sociedad y cómo ha influenciado este mineral dentro del desarrollo de ciertas enfermedades? Entonces, para conocer qué es el asbesto, debemos tener claro que existen dos tipos de asbesto. Los asbestos están conformados por silicio o material de silicatos que le van a dar ciertas características químicas particulares. Dentro de esas vamos a tener los dos grandes grupos que les acabo de mencionar, que son las serpentinas y los anfíboles. Pero ¿qué generalidades tienen estos asbestos? Prácticamente estos asbestos no se disuelven en agua, no se evaporan, son resistentes al calor, al fuego, a la degradación química y biológica. Son mecánicamente fuertes, son incombustibles, son resistentes a la tensión, presentan baja conductividad térmica. Estas propiedades prácticamente del asbesto está hecha para los dos grupos. Pero, ¿de dónde proviene el asbesto? El asbesto proviene del nombre latín asbestos y significa inextinguible o incombustible. Ya con estas dos definiciones de qué es el asbesto, al decirse que es inextinguible o incombustible, ya le están dando un valor muy importante a este mineral para que sea utilizado en diferentes usos para la producción de materias primas. Cuando hablamos del grupo crisotilo, que es que es perteneciente al grupo de las serpentinas, también va a estar acompañado de la lizardita y el antigorita, siendo el más importante de este grupo el crisotilo. ¿Por qué? Porque este va a presentar unas características particulares en relación a la forma que van a tener sus fibras. Estas fibras van a ser alargadas y curvadas y tienen la facilidad de desintegrarse. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente estas fibras al desintegrarse van a formar otro tipo de fibras con una relación longitud-diámetro van a tener algunas ramificaciones, van a tener una composición estequiométrica particular, presentan una especie de rollo.
lo cual le va a dar su característica asbestiforme al presentar curvaturas en la hoja que provocan una estructura concéntrica circular. En ese sentido ya vamos diferenciando cuáles son las particularidades que va a tener el crisotilo de los anfíboles. Mientras que los anfíboles son considerados por muchos expertos y científicos que presentan una gran peligrosidad para la salud. ¿Por qué? Porque estos tienden a presentar dentro de su composición estequiométrica diferentes elementos que lo hacen particulares y asimismo van a generar una gama de fórmulas con base en los iones o enlaces iónicos que puedan presentar, que en algunos casos se pueden llegar a sustituir. El asbesto anfíbol es alargado y va a tener una forma de aguja, no va a ser quebradizo y va a tener una mayor facilidad de incorporarse al organismo, especialmente al sistema respiratorio. La particularidad de los dos tipos de asbesto es que son provenientes de rocas ígneas y metamórficas y una vez se da el proceso de formación, le van a impregnar las características físicas en cuanto a color y la composición química que van a diferenciar de acuerdo a los elementos que estén presentes. Ahí ya de esa manera estamos diferenciando los dos tipos de asbesto que tenemos en la actualidad. Entonces, cuando hablamos del grupo de la serpentina, estas van a tener una composición estequiométrica particular. Siempre va a haber magnesio, silicio y oxígeno. Nunca va a variar, nunca se van a presentar diferencias químicas en cuanto a su composición. ¿Qué es lo que hace particular a este tipo de asbesto? Es que muchas veces en la fórmula general vamos a encontrar en la posición A que va a ser reemplazado por magnesio o aluminio, y en la posición B vamos a encontrar silicio, hierro o algunas veces níquel. Siempre vamos a encontrar como que esa regla explícita para este tipo de asbesto. Como les mencionaba anteriormente, el tipo de asbesto crisotilo tiene ramificaciones, es alargada, curvado, muchas veces pueden tener una forma de hoja y esa forma de hoja va a tener curvaturas que puede desintegrarse y presentar otro tipo de fibra más pequeña. Estas imágenes se obtuvieron por microscopía de contraste de fase y esta por microscopía electrónica de barrido. Esta con el propósito de tener una cuantificación al momento de hacer el conteo de las fibras presentes y esta para establecer la morfología que puede tener la fibra particularmente. Entonces, en esta composición química estequiométrica vamos a tener como regla base que siempre va a haber la presencia de hierro, magnesio sustituyendo manganeso, sustituyendo al magnesio, o en la posición B vamos a tener níquel o aluminio sustituyendo al silicio. Siempre vamos a tener esa particularidad de este tipo de asbesto. Cuando hablamos de los anfíboles y analizamos la composición estequiométrica, aquí ya empiezan a presentarse una gran variedad de problemas, una gran cantidad de problemas, porque van a haber diferentes tipos de fórmulas químicas y con base en la fórmula química establecida vamos a tener una particularidad o un tipo de asbesto. Al igual que los tipos anfíboles, siempre vamos a tener sustituciones en los enlaces iónicos de acuerdo a los elementos que se puedan presentar. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene este tipo de elementos? Prácticamente estos elementos vienen producto al momento de la formación del asbesto y los efectos físicos y químicos a los cuales es sometido la roca en el proceso de la nucleación, que es el proceso por el cual se forman los asbestos a la destructuración de la roca para impregnarles algunas propiedades particulares. Eso es lo que sucede. Entonces, vamos a tener ciertos elementos con ciertos colores característicos para el tipo de asbesto. Para ser más claro, ¿qué es lo que vamos a tener con los anfíboles? Vamos a tener 5 variedades de anfíboles, que son la mosita, la tremolita, la actinolita, la antofilita y la crocidolita. Muchas veces unos son predecesores de otros. En el caso de la tremolita y la actinolita es predecesora de la tremolita con una sustitución y reemplazo de algunos de los elementos como le mencionaba. Si miramos la composición de la tremolita, miramos que en la posición de magnesio, silicio, vamos a encontrar un hierro y el silicio viene a ser desplazado para que le dé la particularidad o la característica específica que puede tener este tipo de asbesto. Lo mismo sucede para los diferentes tipos de asbesto que vamos a encontrar con las mismas particularidades de peligrosidad, con las mismas particularidades
en cuanto a la resistencia y propiedades que tienen este tipo de asbesto. Una vez nosotros hemos diferenciado esta composición química estequiométrica para los dos tipos de asbesto, van a ser herramienta base y esencial para someter las diferentes fibras a estudios para identificarlas, caracterizarlas y determinar la composición que cada una puede tener. Perdón. Entonces, esta composición, como les menciono, tenemos que llevarla nosotros a un estudio tácito, en los cuales se ha investigado muchísimo, porque hay autores que presentan algunas diferencias en cuanto a la composición química, pero esta se termina convirtiendo en una regla general para el estudio del asbesto y su composición. Una vez tenemos claro ello, entonces pasamos a ver por qué es importante estudiar el asbesto y qué repercusión tiene en el contexto normativo que ha establecido el Congreso de la República. De acuerdo a la ley 1968 del 2019, después de muchos años, se prohíbe el uso del asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos. Esta ley tardó muchos años en ser aprobada. Seguro ustedes han escuchado en algún momento por las noticias que se hablaba de una señora, Ana Cecilia Niño, la cual falleció en su momento a causa de una enfermedad producida por el asbesto. A raíz de la lucha que mantuvo esta señora, algunas personas y congresistas sometieron y diseñaron una ley para que se prohibiera el uso del asbesto en todas sus presentaciones, formas y uso en el país. Después de haber pasado los diferentes procesos en el Congreso de la República, se determinó esta ley. Pero esta ley, a grosso modo, ¿qué dice? Primero, que se debe establecer un plan de adaptación laboral y reconversión productiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se le va a reubicar a los trabajadores, garantizando que continúen teniendo un trabajo estable y digno? Pero aparte de ello, los monitoreos en salud. Segundo, la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto. Anteriormente teníamos un comité totalmente diferente, que era el que hacía seguimiento sobre el asbesto, la exposición al asbesto, las enfermedades relacionadas. A partir del 1 del 2021, que entra en vigencia esta ley, ya se crea la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto. Y es aquí donde la academia entra a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? ¿Quiénes van a integrar esta comisión? Van a ser integradas por 2 delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2 delegados del Ministerio de Salud, del Ministerio del Comercio, del Ministerio de Minas, del Ministerio de Trabajo, un representante de Colciencias, un veedor ciudadano y un representante de las instituciones de universidades, las cuales van a ser elegidas por convocatoria pública. Y es aquí donde la academia nuevamente entra a hacer un aporte importante para estudiar el asbesto y cómo se va a hacer la eliminación y sustitución de este material. Luego tenemos el monitoreo e investigación científica, el cual pretende evaluar cuáles son las alternativas y metodologías más viables para sustituir y reemplazar el asbesto en toda su presentación o en los materiales o en las construcciones que se hayan hecho con el asbesto. Y por último, tenemos la ruta de atención integral para personas expuestas al asbesto, que prácticamente está más direccionado a la vigilancia en salud, a corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque una de las particularidades que tiene la exposición al asbesto de una persona es que en 5 años posiblemente se puede estar presentando una asbestosis, pero si es una enfermedad de mayor envergadura, como un tipo de cáncer del sistema respiratorio, sea de la pleura, de pulmón, algún otro tipo de cáncer, tienen que pasar alrededor de 25 a 45 años aproximadamente para que desarrolle algún tipo de patología. Entonces, si miramos el numeral donde establece el monitoreo e investigación científica, podemos evidenciar que en esta parte el trabajo sería de gran aporte para monitorear y desarrollar alternativas y técnicas que permitan caracterizar e identificar fibras de asbesto. Pero ¿cómo lo hicimos? ¿Qué fue lo que establecimos nosotros prácticamente? Entonces, nosotros utilizamos el microscopio electrónico de barrido operado a niveles de vacío y un voltaje de aceleración entre 10 y 30 kilovoltios en alto y bajo vacío para ver qué diferencias significativas se presentaran. Utilizamos el filtro de membrana de éster de celulosa. Este es un filtro suministrado por el Instituto de Salud Pública de Chile, el cual fue adquirido de un organismo internacional, AIHA,
que se dedica a hacer comparaciones intra e interlaboratorio, y en los cuales participan muchas agremiaciones, sociedades, la academia, estableciendo algunas concentraciones de fibras presentes en un material. En este caso utilizan la membrana de éster de celulosa, el cual nosotros utilizamos para para introducir dentro del microscopio electrónico de barrido y someterlo a un estudio con el propósito de encontrar qué fibras estaban presentes. Después de ello, nosotros utilizamos el software Casino Monte Carlo, el cual busca o pretende simular la trayectoria de los electrones en un sólido para representar la condición utilizada de lo que se está estudiando. En pocas palabras, es predecir teóricamente las señales observadas en una imagen que nos ha sido suministrada inicialmente por los datos obtenidos del microscopio electrónico de barrido y garantizar las condiciones ideales bajo ciertos parámetros que nos permita llevar a obtener ciertos resultados. Entonces, esto fue lo que hicimos. Entonces, antes de proceder a hacer ese estudio, para la simulación nosotros teníamos un espectro EDS en bruto, el cual tiene una contribución de la fibra más el sustrato. Para nosotros era muy importante revisar qué tanto incide la fibra sobre el sustrato o el sustrato sobre la fibra. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar una composición química el cual puede alterar los resultados obtenidos. Luego se hizo una convolución donde teníamos el espesor de la fibra, la densidad de la fibra, la densidad del sustrato, la composición del sustrato, las condiciones de operación del microscopio, para obtener espectros estimados y espectros asumidos, tanto de la fibra como del sustrato, y al final obtener una composición química de la fibra y compararla con los resultados obtenidos inicialmente arrojados por el microscopio electrónico de barrido y el software integrado. Entonces, teníamos el microanálisis de las fibras y ese microanálisis nos establecían unos picos de los elementos presentes. Esos elementos nosotros los teníamos, los revisábamos, los estudiábamos y los comparábamos con la composición química original establecida por un organismo internacional. En este caso, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, y definíamos qué tanto encajaban esos picos obtenidos con los picos originales. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Nosotros empezamos a hacer la lectura del material de referencia, empezamos a operarlas, a analizarlas en bajo vacío y en alto vacío, con el propósito de verificar qué cambios significativos se iban obteniendo en los resultados de la composición química y los elementos presentes en la muestra. Entonces, cuando miramos los resultados obtenidos en la operación del equipo en bajo vacío y los mirábamos en alto vacío, empezábamos a encontrar que había unas diferencias significativas e importantes para la composición atómica del elemento presente. Entonces ya esto nos iba dando una idea de cuál era la forma ideal o que podíamos utilizar para el estudio de las muestras. Hicimos una segunda lectura con un material de referencia diferente y encontramos que se seguían presentando esas diferencias significativas en los elementos presentes. Entonces, llevamos obteniendo resultados concluyentes en relación a la operación del equipo, lo cual iba más adelante a jugar un papel muy importante en todos los elementos que estábamos determinando. Una vez teníamos nosotros esos resultados arrojados por el software del microscopio, ¿perdón? ¿Aló? Puedes continuar. Sí, estamos escuchando. Ok. Entonces, ya nos iba estableciendo que una operación del equipo en alto vacío nos iba a brindar unas mejores condiciones de obtención de resultados. Una vez teníamos esos resultados arrojados por el microscopio, empezábamos a determinar, a hacer una simulación química. Entonces, nosotros tomamos la muestra del asbesto del material de referencia 203-3 y hicimos una lectura de simulación a 30 kilovoltios y 10 kilovoltios. Y podemos observar que las diferencias son significativas en cuanto a la operación del equipo. Después que teníamos esos resultados, nosotros los comparamos
con la composición química definidas por la EPA y empezábamos a mirar qué tanto podían encajar esos resultados versus los que les estoy citando. Y aquí se presenta un gran interrogante. ¿Qué sucede con este material de referencia, el cual debe garantizar que la composición química debe estar acorde con lo establecido por este organismo internacional? Entonces, aquí hay unos ciertos parámetros que pueden incidir, que pueden ser la preparación de la muestra, la manipulación, los materiales reactivos que se utilizan para la preparación del material de referencia, ¿cierto? Sin embargo, no obstante, en algún momento de la investigación nosotros precisamos que una de las condiciones que deben empezar a cumplirse es cuánto es el porcentaje de cierto elemento que debe estar presente. Entonces, con base en eso, siempre decíamos que mayor al 60% de oxígeno debería representar la condición ideal de la presencia de un asbesto. Entonces, si miramos acá en estos tres elementos de la composición estequiométrica que presenta el asbesto tipo crisotilo, miramos que ustedes dirán, no se puede estar cumpliendo esta condición, pero a esto debemos tener presente las condiciones en las cuales se manipula y se prepara este material de referencia. Caso contrario, cuando nosotros utilizamos la roca de asbesto, esta roca de asbesto es 100% pura, viene de la mina de asbesto que está en el municipio del Campamento Antioquia, e hicimos el mismo procedimiento, preparación, introducción, sometimos la toma de la muestra a unas condiciones particulares para que cayesen o dentro del filtro y hacíamos todo el estudio igual. Entonces miramos la condición ideal del crisotilo, cuánto era su presencia, su composición atómica, y cuando se hace la simulación por Casino y el software Split, vemos que este cumple con la condición ideal de ser un asbesto de tipo crisotilo. Por ende, en estos momentos estamos diciendo que al hacer la simulación de fibras de asbesto a las condiciones ideales, simulando la trayectoria de los electrones, podemos decir que utilizar el software de simulación Monte Carlo nos va a servir para identificar ese tipo de fibras de asbesto, ¿cierto? Entonces, ya en estos momentos, en esta etapa de la investigación, hemos tenido resultados concluyentes, como uno, la operación en alto vacío es importante al momento de hacer lecturas de asbesto. Segundo, muchas veces el material de referencia puede presentar diferencias significativas versus la composición original que está establecida por organismos internacionales, que al utilizar un material 100% puro de asbesto, nos garantizan que en la simulación se vayan a obtener resultados favorables de la composición química del asbesto. Entonces, cuando hicimos todo ello, hicimos otro tipo de ensayos también de simulación. ¿Qué tanto incide el sustrato? Nosotros le mencionaba al comienzo que mirábamos el sustrato. ¿Qué tanto incide el sustrato sobre la muestra o la muestra sobre el sustrato? La composición química del sustrato, qué papel juega en la alteración de los resultados obtenidos. El espesor de este también, qué tanto juega. Entonces nosotros empezamos a establecer de utilizar una composición del sustrato en una relación 80-20, 80 de carbono por 20 de oxígeno, con un espesor de 213 nanómetros y una densidad del asbesto de 2.7. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esa densidad? ¿Por qué esa relación del sustrato? Sencillo, porque nosotros hicimos lecturas del sustrato en limpio. Tomamos un blanco, hicimos diferentes lecturas, diferentes barridos, y siempre nos daba una relación oxígeno-carbono en esta proporción. El espesor siempre empezamos a jugar con él. No podríamos decir que había un espesor definido ya para el sustrato. No, empezamos a jugar con el sustrato partiendo de un ensayo base que tuvimos. Y la densidad del asbesto, teniendo en cuenta que el asbesto tiene una densidad entre 1.5 y 3 aproximadamente, siendo la condición ideal de tener una densidad del asbesto de 2.2 para el tipo crisotilo y 2.7 para otro tipo de asbesto, que era lo que estábamos nosotros identificando, ¿cierto? En este caso nosotros empezamos a jugar también con la densidad del asbesto. Entonces, si miramos, cuando teníamos una densidad de 0.3 gramos por centímetro cúbico y así sucesivamente, empezamos a mirar los resultados, cómo empezaban a variar. Entonces,
Lo que está marcado en azul fue la lectura inicial que obtuvimos de la composición que nos arrojó el microscopio. Y estos tres resultados que obtuvimos fue después de haber hecho el proceso de simulación, estableciendo que puede haber un cambio menor que 0.5 en la composición de las diferentes simulaciones que realizamos, encajando de manera ideal sobre la composición química del asbesto. En estas otras muestras, ¿nosotros qué hicimos? Cambiamos la composición de la proporción del carbono y oxígeno, el espesor, para ver qué tanto variaba. Y obteníamos resultados también significativos versus la muestra original. La ideal es que se fuera encajando más a la proporción atómica ideal establecida bajo la condición manipulada para hacer la simulación. Lo mismo hicimos cuando trabajamos con una densidad del asbesto de 2.2 y un espesor de 260 nanómetros aproximadamente. Entonces, se sometió el mismo material de referencia a diferentes densidades y diferentes espesores y obtuvimos resultados significativos, en cuales no varían mucho, y eso nos lleva a que esta muestra prácticamente puede encajar perfectamente en los picos establecido para una muestra de una fibra de asbesto de tipo crisotilo, y que el proceso de simulación realmente nos ayuda muchísimo en obtener resultados favorables. Pero ¿para qué se realiza eso? Actualmente nosotros hemos tenido hemos evidenciado que hoy día hay muchas formas de hacer lectura de asbesto, pero eso mismo conlleva a tener grandes inversiones, grandes costos, para los cuales las empresas muchas veces no tienen la facilidad del pago de ello. El método o la metodología ideal para determinar fibras de asbesto es por microscopía electrónica de transmisión. Pero ¿qué pasa? Si nosotros diseñamos un protocolo y procedimiento que permita identificar y caracterizar fibras de asbesto a un bajo costo, utilizando un modelo de simulación que permita garantizar resultados favorables, podemos o se puede ofrecer como alternativa a la identificación de estas fibras que pueden estar presentes en diferentes materiales, en diferentes construcciones, que van muy amarradas con lo que establece la ley de prohibición del uso del asbesto. El pretender establecer metodologías que puedan garantizar la eliminación del asbesto a través de la identificación de estos materiales a un menor costo, a una mejor accesibilidad por parte de las empresas, e incluso tener presente que las ARL, las administradoras de riesgos laborales, hoy día toman las muestras, las envían a laboratorios externos, en el extranjero, perdón, y tienen que asumir elevados costos para obtener estos resultados. Acá en Colombia, prácticamente decir que estamos teniendo laboratorios que hoy día se dedican a esto, realmente no lo hay. ¿Por qué? Porque los laboratorios deben estar acreditados y avalados. Con esta metodología que se está proponiendo, con este protocolo y procedimiento, nosotros podemos entrar a validar estos protocolos para poder ofrecer a las empresas a nivel nacional y que sirvan como una herramienta tanto científica y académica y de contribución a la parte normativa para establecer la identificación de fibras de asbesto. Entonces, una vez obtenidos todos esos resultados experimentales, ¿a qué nos llevó? La microscopía electrónica de barrido permite caracterizar fibras de asbesto a través del microanálisis químico por energía dispersa. O sea, sí, realmente podemos hacerlo, siendo meticulosos, rigurosos en toda la lectura que se pueda tener para la fibra. El protocolo de análisis es adecuado siempre que se permita una incertidumbre del 10% en relación a la composición nominal de cada elemento, es decir, más o menos el 3% atómico para elementos mayoritarios, oxígeno, silicio y magnesio. Eso referente al tipo de lectura u operación, perdón, al tipo de operación que se tenga en el microscopio. Y más o menos el 1% atómico para los elementos minoritarios, el hierro y aluminio, que algunas veces pueden estar presentes en la muestra, y esto hace que nos permita también identificar este tipo de elementos. El modo de operación alto vacío versus bajo vacío afecta la estimativa del espesor de la fibra.
Asimismo, en un 1% atómico afecta la concentración estimada de los componentes individuales de la fibra, o sea, de los otros elementos que al inicio no se están detectando en bajo vacío. Y este protocolo sugiere realizar medidas simultáneas a 10 y 30 kilovoltios tanto en la fibra como en una región limpia del filtro. ¿Para qué? Para determinar la composición de esta región limpia del filtro y qué tanto puede incidir en los resultados obtenidos. Este protocolo de identificación y caracterización de fibra de asbesto es de gran aporte a la regulación normativa colombiana en todo lo referente a investigación sobre fibras de asbesto. Entonces, estamos proporcionando un protocolo que permite identificar y caracterizar fibras. Estamos utilizando un modelo, un método de simulación, garantizando las condiciones originales de un sólido estudiado. Estamos aportando a generar o establecer parámetros que sirvan de aporte a la regulación normativa en el país versus lo que se está solicitando en la ley de prohibición del uso del asbesto. Entonces, este tipo de trabajo puede aportar de manera significativa tanto a la academia, a la ciencia, a la parte regulatoria, a la parte toxicológica, ambiental y a la parte de salud. Eso es todo lo que hemos hecho hasta el momento. Pues quedo abierto a preguntas e inquietudes.